Ok, mis hermanos, bendiciones y saludos para todos. Quiero expresar una palabra hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo muy especial para los suscriptores del canal. Quiero leer una porción de la palabra que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y el verso 18. Carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En este pasaje el apóstol Pablo nos está enseñando, en la carta a los Corintios, la carta enviada a los Corintios, Pablo está enseñando acerca de esta situación que él viene a decirle a los corintios, porque la iglesia de Corinto fue fundada limitando con el territorio griego, allí en una cuna griega donde habían muchos griegos. Y usted sabe que los griegos siempre andaban buscando sabiduría, la filosofía y todo aquello. Tenían unos grandes maestros de la época como era Aristóteles, Platón, etcétera, todos ellos, de los cuales la historia habla claramente. Pablo, al llegar a esta región y al ver que ellos están metidos allí en esa cuna griega, Pablo les dice, les presenta a Cristo como Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque según dice Pablo en la palabra, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el excita? ¿Dónde está el disputador de este mundo? Porque la gente allí se empeñaba en cosas de sabiduría, y que les hablaran de Cristo, de alguien que había muerto en una cruz y que la gente lo adoraba actualmente. Para ellos era una locura. ¿Cómo un hombre que murió en una cruz va a salvar al mundo? Ellos no creían eso. Pablo les habla de esa manera, y pues los enfrenta la sabiduría grecorromana allí en esa cuna griega que era la iglesia de Corinto, donde había una cantidad de gente de muchos lugares del mundo, pero especialmente los griegos habitaban allí. Y él entonces dice: porque los judíos piden señales. O sea, la parte de los judíos, ellos esperan señales de parte de un profeta, de parte de un hombre. Dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos no creen en señales, sino en la sabiduría. Para ellos es lo más grande, lo más eminente es la sabiduría. Dice Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y ese Cristo crucificado, Pablo dice que para los judíos ciertamente es un tropezadero. Ellos tropiezan porque ellos rechazan a Cristo, porque no creen que Cristo sea el Salvador del mundo. Pero para los gentiles es una locura. Es decir, los griegos, que al no ser judíos son gentiles, para ellos es una locura que uno que murió en una cruz lo salvara. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado que en la cruz colgaban a los malhechores. Era el castigo de los romanos para los extranjeros. Inclusive no colgaban a sus propios connacionales, sino que eran los extranjeros que los colgaban en una cruz para castigar los malhechores. Recuerde que Cristo murió en medio de dos ladrones. Por eso ellos no creían que alguien que hubiera muerto en la cruz fuera el Salvador del mundo, porque según eso solo colgaban a los malhechores. Pues entonces dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo también le escribió a los romanos en el capítulo 1 y el verso 10, dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra poder quiere decir poder, autonomía, dominio, autoridad, y tiene que ver con la palabra como dinamita, poder. Entonces el poder que hay en Cristo para cambiar. Por eso él le presentó a los corintios que para nosotros Cristo es
poder y sabiduría de Dios, aunque para los griegos era locura y para los judíos tropezadero, ¿sí? Dice que para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice Pablo, les dice a ellos, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, les dice a ellos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y ahí es donde vemos al Señor como un reciclador. La gente lo quiere ver así. Es un reciclador. Escoge lo vil del mundo, lo menospreciado, lo necio. Bueno, no es que sea un reciclador. Lo que pasa es que eso de lo que estamos hablando allí es su creación más hermosa. La creación creada por Él y que el enemigo la destruyó, quiso dañarla. Pues Él lo que vino fue a recuperarla, a rescatarla, porque Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, nosotros estábamos perdidos. Según dice la Biblia en Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. Entonces Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, dice que vino para rescatarnos. Sigue diciendo Pablo a los Corintios, cuando les hace caer en cuenta que ellos no son ni muchos sabios, ni muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar o para deshacer lo que es. Ahora bien, el verso 29 de 1 Corintios, el capítulo 1, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que quiere el Señor es que nadie se gloríe, nadie diga yo soy fulano, o yo sé mucho, yo soy muy poderoso, o yo soy muy espiritual. Dios no quiere que nadie se jacte en su presencia. Por eso escogió lo vil, para que todos estemos agradecidos de Él, estemos contentos de tener un Dios tan misericordioso, porque aún siendo pecadores, la Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos amó aunque éramos pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no miró la condición en la que estábamos, sino que Él sabía que nos iba a rescatar. Mire, le dijo Pablo a los Corintios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. O sea, ¿de qué nos sirve gloriarnos si todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios? La vida la recibimos de Él, la salud la recibimos de Él. Si tenemos algún bien, Él nos lo ha dado. Es decir, lo que tenemos. Usted dice, no, estos son mis méritos, es mi trabajo. ¿Y qué pasaría si Dios le quitara su salud? ¿Y qué pasaría si Dios le quitara su vida? ¿Y qué pasaría si usted no tuviera ciertas cualidades o fuerza en su cuerpo para hacerlo? Eso todo lo hacemos por su gracia, por su misericordia. Por lo cual yo les invito a prestar tiempo y a prestar atención a la palabra de Dios. Porque Pablo por lo menos le escribe a los Corintios que dice, por cuanto agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que aquello que ellos creían que era una locura, que alguien que había sido crucificado nos salvara, entonces él dice, si usted lo mira como una locura, pues a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es mentira, no es falso que muchas personas creen que estamos locos. Dicen, no, esa gente están locos. Pero imagínense un loco bien bañado, afeitado, que no le hace mal a nadie, un loco que gasta su tiempo predicando el evangelio, leyendo la Biblia, pero no roba a nadie, etcétera. Es decir, habla la verdad, no engaña a su esposa, no se emborracha, no se embriaga. Entonces, ¿qué clase de locura es esa? ¿Un loco que anda organizado, que predica la Biblia, que le predica el evangelio a la gente? Entonces eso se cae
de su propio peso se cae esa mentira de que estamos locos. Pero Pablo también dijo que si estamos locos es para Dios, ¿sí? Si estamos locos es para Dios, pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que los griegos llaman locura, para Dios es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendiciones para todos. Les recomiendo leer la palabra de Dios, estudiar la Biblia. En la Biblia está la verdad, en la Biblia, ¿sí? Yo sé que ustedes de los que dicen, no, esa gente mienten, esa gente aquello. No, pero lea la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendiciones para todos. Les amo en el amor del Señor. Saludos a mi familia Jiménez donde quiera que se encuentren. Y hoy desde Bogotá con ustedes, mañana desde cualquier otro lugar del mundo. Bendiciones.